Hola a todos, los saluda su querido amigo Josué Cachanilla. Hoy en este video les traigo un nuevo capítulo de Cinderella Grey. Advertencia de spoiler: si tú no estás al día con el manga, te pido de favor que no veas este video. Gracias. Y es que comenzamos este capítulo con Fujimasa Mars caminando afuera de un estadio en Kochi. Precisamente el estadio donde sin duda es el lugar de una leyenda, y me refiero a Haru Urara. Algo que sin duda hace una referencia a este personaje. Lo que no me queda claro es si Mars está hablando sola o con alguien en este panel. Luego vemos en otra escena a Musaka entrenando a la siguiente generación de Umas. Pese a quererse retirar, aún así se mantiene trabajando, que sin duda yo creo que va a ser hasta que vaya al más allá, donde vemos que Musaka observa a Nase dirigir a un grupo de Umas, o que sin duda demuestra la veteranía que ha adquirido Nase en estos últimos años. Digo que sin duda el papá de Nase observa que Musaka observa a su hija, dándose cuenta. Una leve sonrisa de nostalgia. Luego en otra escena vemos cómo han cambiado las reglas de los eventos de las series de carreras de Umas después de que Uguri participara, algo que sin duda ha dado la gran oportunidad a muchas Umamusumes que no tenían esa oportunidad de competir en competencias nacionales de poder hacerlo. Sin duda, un gran legado de Uguri para las futuras Umamusumes. En otra escena vemos a Kitahara y a una adulta Belno presentarse ante un nuevo grupo de Umamusumes novatas, donde Belno acaba de llegar de los Estados Unidos después de llevar a cabo años de estudios y entrenamientos en ese país para adquirir más experiencia, para así aplicarlas a sus futuras pupilas, porque queda claro que Belno es una nueva entrenadora, y hasta ahora creo que es canónicamente la primera entrenadora Umamusumes de Umamusumes. Sin duda un gran logro para Belno, donde entre lo más destacable es observar a Daiwa dentro del equipo de Kitahara. Algo que sin duda hasta a mí me sorprende, porque con esto queda claro que el antiguo canon ha desaparecido y que ahora con Cinderella Grey ha comenzado un nuevo canon en las historias de Umamusumes, en donde sin duda Kitahara se compromete a entrenar a estas Umas, en donde quiere llevarlas a conseguir el mismo éxito que consiguió con Uguri, que sin duda Uguri es sin duda esa estrella que siempre brilla. Lo que no me queda muy claro es si Uguri y Kitahara son o no son pareja. Supongamos que un tal vez, puesto que pese a todo Kitahara aún sigue mencionando a Uguri. Ya en otras escenas vemos a las diferentes amigas y rivales de Uguri vivir sus vidas por separado, en donde lo más destacable es observar a Nor conducir un vehículo, algo que sin duda me pone a pensar, y creo con justa razón, que en los futuros fanfic muy posiblemente sucesos en la historia como la Segunda Guerra Mundial, la Primera o incluso las guerras contemporáneas, posiblemente las Umas no solo participen físicamente cuerpo a cuerpo, sino conduciendo vehículos blindados o aviones cazas de combate.
aunque sin duda abre la posibilidad de expandir el lore del mundo de Uma Musume. Además, con lo que Belno sea la entrenadora de Uma Musume, también abre la posibilidad de que algunas figuras de la historia hayan sido Uma Musumes. Solo piénsenlo, señores, hay mucho potencial para hacer fanfics que sin duda yo sé bien y ustedes saben bien que van a hacer esos videos. Ya para finalizar este video, observamos en los últimos paneles a Uguri observar a dos nuevas reclutas, principalmente a una pelo castaña con mechón blanco, llevar bastante comida, aunque sin duda Uguri no deja pasar y le pregunta su nombre a esta Uma Musume desconocida, a lo cual ella le responde que es Semana Especial o Special Week, algo que sin duda deja a Uguri con una leve sonrisa para prontamente retirarse y decirle que su nombre es lindo, dando fin a una gran historia como es Cinderella Grey. Sin duda, señores, este fue el último capítulo de una gran historia y agradezco a todos aquellos que vieron mis videos todos estos meses, y sin duda agradezco a todos los que me han seguido pese a que yo no les he pedido ni likes ni suscripciones, pero aún así cada like y cada suscripción la agradezco y mucho. Yo solo puedo desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo a todos. Y bueno, por mi parte fue todo. Yo los veré hasta la próxima, amigos.